Ahora quiero decirles que como todos los autores de cualquier libro, no digamos de los libros de la Biblia, cualquier autor de cualquier libro siempre tiene un propósito. Escriben los libros con un propósito específico, ya sea por ejemplo, si es una novela, el propósito tiene dos propósitos. Uno es el de divertir o entretener al público, y el otro es el de traer una enseñanza también a través de las novelas, porque como quiera que sean novelas, ¿verdad?, siempre traen alguna enseñanza práctica para la humanidad. O cuanto más los libros de la Biblia. Cada libro de la Biblia tiene un propósito específico. En los evangelios, hermanos, cada evangelista escribió cada evangelio con un propósito bien definido, bien específico. Por eso vemos a veces que aunque un evangelista narra el mismo acontecimiento, siempre a veces hay algunas diferencias en algunos puntos, ¿verdad? Podemos ver cuando leemos el mismo caso descrito por un escritor diferente del evangelio, ¿no? Vemos que hay un poquito de diferencia. Lo que pasa es que cada uno escribe de acuerdo al propósito por el cual escribió el libro, su libro o su evangelio. El evangelio de San Mateo, cuando comenzamos a leer el evangelio de San Mateo, bueno, mejor dicho, antes de comenzar el evangelio, deberíamos de leer siempre la introducción. Es muy importante para cualquier lector de cualquier libro leer la introducción del libro. Es importantísimo. Muchas veces no queremos leer la introducción, nos la saltamos y comenzamos a leer el libro. Pero es muy importante que nosotros leamos la introducción, porque por medio de la introducción podemos darnos cuenta de qué se va a tratar el libro. Y podemos entender mejor cuando estamos leyendo ese libro, podemos entenderlo mejor porque sabemos con qué propósito está escribiendo el escritor, o cada detalle que escribe en su libro, podemos entenderlos mejor. Entonces, el libro de Mateo también tiene un propósito. Mateo tenía un propósito en la mente al escribir su libro. El propósito que nosotros podemos encontrar al leer la introducción del libro, vemos que el propósito de Mateo era el de demostrar que Jesucristo es Rey, que Jesucristo era el Rey mesiánico prometido por Dios a través del profeta Isaías. A través de Isaías, Dios había prometido que iba a traer un rey que regiría con vara de hierro a las naciones. Y todo esto, entonces, Mateo, a través de las enseñanzas de Jesucristo, también, no solamente de las profecías de Isaías, pero también a través de las enseñanzas de Jesucristo, Mateo pudo captar que Jesucristo era el Rey mesiánico prometido, y que vendría de la raíz de Isaí. Veamos, por ejemplo, ahí en Isaías capítulo 11. Dice en el versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío,
y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Aquí está hablando ya de la época donde Jesucristo va a reinar, va a establecer su reino ya definitivamente. Dice: la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aquí está hablando del milenio del reino de Cristo. Está hablando Isaías. Entonces y dice que del tronco de Isaí fue el padre de David. Sabemos que Jesucristo vendría heredaría el trono de David para siempre, ¿verdad? La Biblia nos especifica esto también, que después de David saldría un hijo, el cual iba a heredar el trono de David para siempre. Entonces, basado en esto, Mateo trata de establecer esto en su libro, establecer que Cristo es rey, que Cristo es el rey prometido, y lo va a presentar. Mateo lo presenta como el rey, ¿verdad? Cada uno de los evangelistas, por ejemplo Juan, lo presenta como el hombre, o el Cristo encarnado, o el Dios encarnado, mejor dicho, el Dios encarnado. Presenta la deidad de Cristo. Juan presenta la deidad de Cristo como el verdadero Hijo de Dios. En todo su evangelio Juan presenta de esta manera a Cristo. Ahora, Mateo lo presenta como el rey. Cada uno de los evangelistas tiene un propósito y lo presenta de una manera distinta, diferente. Pero Mateo lo va a presentar como rey. Y en su primer libro, en su primer capítulo del libro de Mateo, comienza precisamente con la genealogía de Jesucristo, para demostrar de dónde venía Jesucristo, para demostrar que Jesucristo era el heredero del trono de David. Desde el principio del libro comienza con esto, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice: Abraham engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Aquí está, de la raíz de Isaí, dice Isaías, ¿no? Y de Isaí, dice, engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, una de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Robam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadok a Akim, y Akim a Eliud.
Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí está dando toda la genealogía para demostrar el origen de Jesús, para demostrar que Jesús era aquel Mesías prometido por Isaías, pero que este Jesús iba a ser el rey. Es el heredero del rey, del trono de David. Entonces, desde su primer capítulo, comienza Mateo a demostrar que Jesucristo es el rey que venía a este mundo y que iba él a regir con vara de hierro. No en un principio, no en el año de la, como dice, de la buena voluntad, como Jesús cuando leyó Jesús, cuando él fue presentado por primera vez como predicador, que se le dio el libro, dice que él buscó el libro de Isaías, y buscó y precisamente encontró. Fue deliberadamente que él se le dio el rollo, y deliberadamente, según leemos allí, Jesús buscó en el rollo precisamente ese pasaje donde dice: por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para anunciar libertad a los cautivos. Y ahí vienen seis propósitos por el cual el Señor lo ungió. Dice, y luego dijo: hoy se ha cumplido esta profecía, dice, y cerrando el libro, se lo dio al ministro que estaba ahí. Hoy se ha cumplido esta profecía, pero la cerró precisamente cuando habla del año agradable del Señor. Sin embargo, Isaías no terminó allí la profecía. La profecía de Isaías allá está en el Salmo 61, en Isaías capítulo 61. Está completa la profecía. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. El versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena nueva voluntad de Jehová. Y hasta allí fue donde el Señor cerró el libro. Hasta allí fue cuando Jesús cerró el libro. Pero la profecía continuó diciendo: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí está hablando ya del reinado de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo anunció esto, no leyó toda la profecía, sino que solamente hasta donde dice el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque ese era el año de la gracia. El año agradable del Señor era el año de la gracia, la etapa de la gracia del Señor en la cual estamos viviendo usted y yo. Usted y yo estamos ahorita bajo la gracia de Dios. Este es el año de la gracia. Ahora, dice Mateo, cuando comienza en el bautismo de Jesús, podemos ver, hermanos, que en el libro de Mateo, todo el libro de Mateo hace mucho énfasis, todo el libro de Mateo hace mucho énfasis en el reino de Cristo. Siempre, cualquier cosa hace mucho énfasis en el reino de Cristo. Desde comenzando, dice, en la predicación de Juan el Bautista. Bueno, cuando la visita de los magos, vamos a comenzar en el capítulo 2. Dice ahí: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es el único evangelista que narra la visita de los magos a Jesús. Ningún otro evangelista lo menciona, esta visita de los magos. Pero aquí lo menciona precisamente porque ellos vinieron desde tierras lejanas, vinieron a adorarle y sabían que a ellos les fue revelado que había nacido el rey de los judíos. Sin embargo, Mateo es el único que narra este hecho. ¿Por qué? Porque él quiere demostrar que Jesucristo es el rey, que sobre él recaería el reino milenario. Este rey lo encontramos, me parece que está en Isaías 63. Veamos. Ahí, así, aquí dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Vean, el profeta Isaías estaba profetizando que vendrían los reyes, andarían siguiendo a la luz de Cristo. Y cuando ellos vinieron de lejos, ¿qué llegaron diciendo a Jerusalén? Porque su estrella hemos visto. ¿Verdad? Vinieron y le adoraron. Se cumple esta profecía también. Y aquí está Mateo dando las pruebas de que él era el rey, él el Mesías prometido. Ahora, esto es en el capítulo 2. Si vemos en Mateo, cuando Juan andaba bautizando, dice la predicación de Juan el Bautista: en aquellos días, capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Qué estaba predicando Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Jesús mismo también, Mateo capítulo 10. Entonces, dice Jesús, llamando a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, y ahí vienen los nombres de los 12. Versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, o sea, primero, sino id antes a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Y aquí está la clave: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Allí dice que cuando Jesús mandó a los 12, entre los cuales se encontraba Mateo, también ahí, este fue el énfasis de la predicación de ellos: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, en el capítulo 13 de Mateo, todo ese capítulo 13 es una recopilación. Hace una recopilación de todas las parábolas que usó Jesús para enseñar acerca del crecimiento del reino.
En todo este capítulo hay varias parábolas. Ahora, Mateo las pone juntas, todas estas parábolas, porque en esas parábolas Jesús comienza a enseñar acerca del reino. No es que Jesús predicó o las expuso en el mismo día o en una sola predicación, sino que Mateo hace una recopilación de todas esas parábolas que hablaban acerca del reino y las coloca aquí en el capítulo 13. Y si usted lee todo el capítulo, allí va a encontrar que cada parábola está relacionada con el extendimiento, con el establecimiento y el extendimiento y el progreso del reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Y lo hace con ese propósito de enseñar. Mateo está enseñando de que Jesucristo es el rey prometido, es el rey mesiánico. Ese es el énfasis de él. Ahora, en el capítulo 18 hace énfasis él acerca de lo que Jesús mandó acerca de la comunidad cristiana, cómo deberíamos de comportarnos. Ahora, ¿quién es la comunidad cristiana? Es el reino de Cristo. Por eso somos cristianos, porque pertenecemos al reino de Cristo. Allí el Señor nos da mandamientos de cómo debemos comportarnos unos con nosotros, cómo debemos perdonarnos unos a otros, porque somos parte del reino de Cristo. Como parte del reino de Cristo debemos de observar toda esta conducta que el Señor nos hace aquí en el capítulo 18. Luego, en el capítulo 24 y 25, nos habla de lo que sucedería en las últimas cosas y en la consumación del reino. Cuando escribió Mateo estos capítulos, también él habla, Jesús habló, y Mateo solamente escribió lo que Jesús habló acerca de la consumación del reino. Desde el capítulo 24 y el 25 son las últimas cosas. Ahora, en el capítulo 16, Mateo 16, versículos 13 al 20, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Iglesia es el reino de Cristo. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Él no quería que se supiera todavía que él era. Sin embargo, cuando dicen: sobre esta piedra sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba hablando de sí mismo. Y la iglesia es el reino de Cristo. Cristo está reinando con nosotros. Cristo es nuestro rey. Él es nuestro rey. Nosotros hemos entrado a su reino. Somos parte de su reino. El capítulo 21 nos narra acerca de la entrada triunfal. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita,
y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene sobre ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Allí se estaba cumpliendo una profecía: he aquí, tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Jesús lo estaba anunciando de esta manera también. Él mandó deliberadamente o con toda intención a que le trajeran ese pollino para él entrar en Jerusalén y ser proclamado rey. Cuando Jesús entró, fue proclamado rey. La gente gritaba allí: Hosana el que viene, Hosana el hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Señor, dice, Hosana el hijo de David. Entonces lo aclamaron allí rey cuando hizo su entrada a Jerusalén. Ahora, después de estas cosas, Mateo 26, del 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí que ahora mismo habéis oído sus blasfemias. Jesús estaba confirmando con las mismas palabras del sacerdote que lo estaba acusando. Sin embargo, estaba usando las mismas palabras, como diciendo: tú lo dijiste, tú lo estás diciendo, tú lo estás atestiguando. ¿Quién soy yo? Yo no necesito decir quién soy, tú mismo lo estás diciendo. Lo mismo le dijo a Pilato en el capítulo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. El versículo 11 dice: y Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. No necesito decirlo, tú lo estás diciendo. Tú lo estás diciendo. Y en versículo 29: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. En son de burla y todo lo que quieran, pero lo estaban reconociendo que Jesús era el rey de los judíos. El 37: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Allí le pusieron un letrero. Dicen que este letrero lo pusieron en hebreo, en griego y en latín. Estos tres idiomas eran los que prevalecían en aquel tiempo en el mundo de aquella época. Estos tres idiomas eran los más comunes, los más conocidos, y en los tres idiomas fue escrito eso: este es Jesús, el rey de los judíos. Dicen que ese letrero muchas veces lo ponían en la cabecera de ellos, o se lo colgaban aquí en el pecho. La causa por la cual eran crucificados siempre se escribía, y aquí la causa era porque él era el rey de los judíos. El apóstol Mateo, que fue apóstol también, que ahora es el evangelista, que escribió este libro, lo hizo con ese propósito de demostrar que Jesús es el rey. Y ese era el énfasis de él.
Nosotros tenemos que entender esto, hermanos, y para poder entender esto, como les decía, es importante siempre leer la introducción a los libros para ver con qué propósito escribió el escritor ese libro, y podemos, de esa manera es como podemos entender mejor el libro, ¿verdad? Y podemos sacar esas deducciones. Por eso es que les digo, aquí podemos ver en todo el libro de Mateo, siempre haciendo énfasis en que Jesús es el Cristo. Jesús es que Jesús es el rey de los judíos, ese rey que había sido prometido y que viene a establecer su reino. Viene a establecer su reino para ya de una manera literal, de una manera definitiva. Él viene a establecerlo. Ahorita ya está establecido. Él ya reina en nosotros. Él es nuestro rey. Y Él también, como cualquier rey, como cualquier otro pueblo, como cualquier otra nación, como cualquier otro reino, tiene establecida una serie de leyes, la cual se llama Constitución. Todo gobierno tiene una Constitución, todo país, toda nación tiene una Constitución, y es una lista de leyes. Hay decretos, hay estatutos que tienen cada presidente, cada rey, cada nación tiene esa Constitución. Ninguna puede estar sin Constitución. En la época de los jueces, cuando no había rey, si leemos el libro de los jueces, notamos que el pueblo ¿cómo decía? O sea, que vivían sin ningún orden, dice, porque no había rey. En ese tiempo no había rey. Y si no había rey, pues desde luego no había quien obedeciera o quien hiciera obedecer la ley de Dios. Porque Dios había dejado una ley también para su pueblo, para Israel. Escribió el Decálogo. Y junto con el Decálogo escribió una serie de leyes que eran la Constitución para Israel. Esa fue la ley para Israel. Ahora, cuando nosotros vemos que Cristo establece su reino, Cristo también trae una Constitución que viene y nos la impone para su reino. Y esa ley la podemos encontrar también aquí en Mateo, porque Jesucristo es rey, ha sido proclamado rey, y a nosotros como parte como miembros, como parte del reino de Cristo, también nosotros tenemos esa Constitución que obedecerla. Y esta Constitución que escribió o que mandó el Señor Jesús que se escribiese, era para nosotros, para nosotros los que estamos en el reino de Cristo. Sin embargo, Él fundó esta ley o esta Constitución en base a la Constitución que tenía el pueblo de Israel. Tomó como base la ley de Israel para imponernos a nosotros nuestra ley como parte del reino de Cristo. Ya no como nación de Israel, pero sí como reino de Cristo. Esto es lo que les hablaba yo el viernes pasado. Y esta ley está escrita se lleva 3 capítulos. Mateo se lleva 3 capítulos escribiendo sobre esta ley. Y esta ley está basada en el Sermón del Monte, que Jesús dio, el Sermón del Monte. Y comienza diciendo así: primeramente da las bienaventuranzas, que estas bienaventuranzas se van a cumplir una vez que Él establezca su reino definitivo, en el milenio. Allí es donde comienzan las bienaventuranzas, cuando nosotros seremos bienaventurados, los que estamos viviendo ahorita en el reino de Cristo. Veamos las bienaventuranzas, comenzando en el capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No será, es. En tiempo presente. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia.
a los que conformamos parte de la iglesia. Todos los que somos parte de la iglesia somos parte del reino de Cristo. Y nos dicen: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué? Recibirán consolación. Ya aquí está hablando de otra cosa futura. Hoy lloramos, pero mañana recibiremos consolación. Llegará el día cuando Jesús establezca su reino literal de 1000 años, entonces recibiremos consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué es un galardón? Dice que nos van a dar un galardón en los cielos. ¿Qué es un galardón? En el ámbito militar, un galardón es una medalla, un premio que les dan a los héroes. Se les otorga una medalla, se les llama también galardón, y se los ponen aquí en su pecho como un reconocimiento por su valor, por su trabajo que hicieron en el ejército. El Señor tiene para nosotros, los que hayamos hecho una buena labor, tiene un galardón, tiene una medalla, una corona de justicia, dice la Biblia también. Hay diferentes tipos de coronas que el Señor tiene preparados para todos aquellos, para darnos en el día del juicio del trono blanco, el que dice que a unos serán reconocidos y se les va a juzgar según sus obras, se les va a dar un galardón, un premio según sus obras. Hay dos tipos de juicio. Hay el otro juicio, el juicio donde Él le va a dar a unos para el infierno, para el fuego eterno. Para esos hay otro juicio. Pero en la primera resurrección dice: los nacidos en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y ellos compareceremos ante el trono de Cristo. Y ellos es para galardonarnos. En la segunda resurrección es para justicia, para juicio, para los que no creyeron en Él, para condenación. Ahora, Él nos está hablando del presente y del futuro, de lo que hay ahorita en el reino de los cielos, que somos nosotros, los que estamos en la iglesia, pero también tiene una constitución para nosotros, los que estamos en el reino. Y esa constitución aquí comienza también en el capítulo 5, comienza en el versículo 17, y dice el Señor Jesús, del cual yo les estaba hablando de esto, les hablé de una manera así nomás, ¿verdad? Pero miren, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, está hablando de la ley que fue dada a los judíos. Dice: yo no he venido para abrogarla, sino ni a los profetas tampoco. Las profecías que fueron dadas se cumplieron en Jesús, todas las profecías. No me recuerdo exactamente el número de profecías que se alcanzan a contar en la Biblia, pero son cientos de profecías que fueron dadas sobre Jesucristo y que se cumplieron. Fueron dadas por Dios a través de los profetas, pero se cumplieron en Jesús. Ahora, Él no dice: yo no vine a abrogar ni la ley ni los profetas. La ley tampoco la vino a abrogar, sino dice para cumplirla, para cumplir tanto lo uno como lo otro.
Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley no queda abrogada, porque Jesús no la abrogó, sino vino a cumplirla. Dice, y les digo que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. Yo les decía, yo no sé quién inventó eso de que la ley era para los judíos y que para nosotros no. Jesucristo la vino a extender para nosotros, y no solamente la vino a extender, la vino a aumentar, la vino a poner más difícil. Por eso dice aquí, dice enseguida, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, está hablando de la ley de los judíos, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y que así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser llamado grande, les decía, ¿verdad? Yo quiero ser grande. Por eso estoy enseñando y por eso estoy predicando a que estos mandamientos no se quebranten, que sigan vigentes. Tienen que seguir vigentes, dice el Señor Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser mayor. Es decir, Jesús está diciendo, la ley para ustedes viene más alta que la de los judíos. Para que yo no vine a quebrantarla, se las vengo a poner más difícil para que se les quite. Ahora, ¿con qué propósito haría esto el Señor? ¿Será que no quiere que nos salvemos? ¿Por qué nos la pone más difícil ahora a nosotros? ¿Se han preguntado por qué? Porque, hermanos, si nos la hubieran puesto más fácil, cualquiera podría cumplirla. Y cualquiera que pudiera cumplirla ya decía, yo como cumplí con la ley, ya soy salvo. Porque eso era la salvación para los judíos, cumplir con la ley. Si a nosotros nos lo hubieran puesto más facilito, entonces nosotros podríamos cumplir con la ley y ser salvos por nuestra propia justicia, por nuestra propia voluntad, por nuestro propio esfuerzo. Pero Cristo la puso más alta a propósito, para que ninguno de nosotros pudiera cumplirla. Para que no nos envanezcamos nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, para que no nos gloriemos nosotros mismos en nuestra justicia. Entonces, para que podamos reconocer que somos incapaces de cumplir con la ley de Dios, podamos recurrir a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, porque gracia es una cosa y misericordia es otra. Pero nosotros recibimos la salvación por gracia. El apóstol Pablo vino a enseñarnos esto, que somos salvos por la gracia de Dios. No es por la misericordia. Por la misericordia somos perdonados, pero por la gracia somos salvos. Misericordia, ¿qué quiere decir misericordia? Misericordia quiere decir perdón. Cuando uno perdona, es uno misericordioso, y eso cualquiera de nosotros puede llegarlo a hacer, aunque no cualquiera, hay muchos que no pueden perdonar, y esos no son misericordiosos. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que los que perdonamos, nosotros podemos alcanzar el perdón de Dios. Si nosotros somos misericordiosos y podemos perdonar a una persona, nosotros podemos recibir también ese perdón. Por eso el Señor Jesús puso la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Uno fue y le dijo al que le debía que no le podía pagar, y le perdonó su deuda. Le dijo, está bien, te perdono. Pero cuando salió, dice que se encontró a uno que le debía una cantidad menor de la que él le acababan de perdonar. Entonces le dijo a aquel que se encontró que le debía, le dijo, págame lo que me debes. Y entonces le dijo, no tengo, no puedo pagarte, no tengo.
Y dice que le contaron esto al que le había perdonado la deuda. Y le dijo, ¿por qué te comportas así? ¿Que no te perdoné yo? ¿No deberías tú haber hecho lo mismo? Eso es lo mismo sucede con nosotros, con el Señor. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados porque quiere que nosotros también perdonemos a todos los que nos han ofendido, a todos los que nos deben alguna deuda, que tienen una deuda con nosotros. Tenemos que aprender a perdonar. Nosotros, como somos parte del miembros o ciudadanos del reino de Cristo, nosotros debemos aprender esta ley es para nosotros, que nosotros seamos misericordiosos. Pero la gracia es más todavía que la misericordia. Nosotros somos salvos por gracia, no por misericordia. Por misericordia el Señor nos perdona, pero por gracia, por su gracia nos salva. La gracia quiere decir que nos regalan algo que no merecemos. Porque ¿qué es lo que merecemos, hermanos, por nuestros pecados? ¿Perdón? No lo merecemos ni el perdón. ¿Qué merecemos? Un castigo. Pero por la misericordia nos perdona. Pero por la gracia no solamente nos perdona, sino nos da un regalo. Es un regalo más. No solamente es el perdón, pero es que nos dan un regalo. Dios nos perdona y nos da la salvación. Eso es la gracia de Dios. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados porque no cumplimos con la ley. Dios nos perdona, pero por la gracia nos da la salvación, que es algo más, es más que el perdón. La salvación es un regalo que no merecíamos, pero nos lo ha dado por su gracia. Y esto dice el apóstol Pablo por medio de la fe. Esto es por medio de la fe. Nosotros, si no tenemos fe, no podemos alcanzar tampoco la gracia, porque la gracia es la fe es el canal, es el tubo como le dicen, el caño por donde circula la gracia de Dios y nos llega a nosotros por la fe, por ese tubo. Si no hay ese tubo de la fe que nos conecta con Él, no podemos recibir su gracia. Y esa depende en parte de nosotros, de nuestra fe. La fe es algo que nosotros debemos de depositar en Jesús, creer en Él para poder alcanzar la salvación. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos eso. Por eso nos elevó la ley, por eso nos la puso más difícil, para que podamos entender que somos incapaces nosotros de salvarnos por nosotros mismos. No podemos. Tenemos que ser sinceros y reconocer que no podemos. Pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, pero también pedir que haga extensiva su gracia para con nosotros, para poder alcanzar su salvación. No solamente el perdón, pero la salvación. ¿Sí entendemos? Porque Dios nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados. Pero cuando tenemos la fe en Él, cuando depositamos nuestra fe en Él, no solamente nos perdona, pero nos salva por su gracia. Por medio de esa fe, que hemos depositado en Él, es que podemos alcanzar la